Hola, bienvenidos. Mi nombre es Bianca Odette Romo Sánchez. Soy licenciada en Letras Hispánicas. Actualmente trabajo como docente en la Preparatoria Cuauhtémoc y voy a estar a cargo del curso en el que se les va a introducir a la sección transversal de Lenguaje y Comunicación, que formará parte de su examen de egreso EGEL Plus. Este curso se trabajó de la mano con el docente José de Jesús Medrano Escobedo, quien también es docente en los niveles de licenciatura y posgrados. Me gustaría hacer un énfasis en que este curso surge como una iniciativa de la universidad para brindarle a sus alumnos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que puedan presentar de una mejor manera su examen y esto ayude en su desempeño académico. Partiendo de esto, entonces, el objetivo del curso será, en primer lugar, que puedan conocer cuáles son las áreas, subáreas y los temas que corresponden a la sección transversal de Lenguaje y Comunicación, a su vez que puedan alcanzar los conocimientos necesarios o básicos en los procesos de comprensión lectora y redacción indirecta, y también que puedan acercarse y familiarizarse con los distintos tipos de reactivos, con su resolución y pues nada. La división general que tiene esta sección: en primer lugar tenemos la parte de comprensión lectora. Dentro de ella encontramos distintos ámbitos que tienen que ver con el contexto en el que surgen los distintos tipos de textos. Está el ámbito de estudio, el ámbito literario, el ámbito de participación social, y los procesos que se evalúan dentro de esta área son la identificación de la información, la interpretación y la evaluación de la forma y contenido de los textos. En cuanto a la redacción indirecta, tenemos nada más dos áreas: el ámbito de estudio y el ámbito de participación social, que a su vez se dividen en la dimensión comunicativa. Tiene que ver con quién produce el texto, para quién, dentro de qué contexto, qué características debe tener, entre otros elementos. La dimensión gramatical y semántica, que tiene que ver con aspectos gramaticales y de significado de las palabras. Y la dimensión ortográfica, que es el uso de signos de puntuación y las reglas de acentuación. Ambas partes están compuestas por 15 reactivos una y 15 reactivos otra. Más bien 30 reactivos en una y 30 reactivos en otra, dándonos un total de 60 reactivos. El temario por área es el siguiente. Los procesos de lectura que vamos a tomar en cuenta son la identificación de la información, ya sea de manera explícita o de manera implícita, una idea, nombres, personajes, etc. La interpretación ya es entonces procesar la información y evaluar el contenido también. En cuanto al ámbito de estudio, vamos a tener tipos de texto distintos, que son la reseña académica y el artículo de investigación. Dentro del ámbito literario tenemos el cuento y el ensayo literario. Dentro del ámbito de participación social se encuentran la convocatoria y la nota informativa. Más adelante veremos en sí en qué consiste cada uno de estos tipos de textos de manera rápida y breve. En el área de redacción indirecta nos vamos a centrar primero en la dimensión comunicativa, que tiene que ver con el contexto en el que se producen los distintos tipos de textos. Tenemos el ámbito de estudio, en el que veremos textos como el protocolo de investigación, el artículo de divulgación científica y otra vez la reseña. En el ámbito de participación social tendremos el editorial de periódico, la convocatoria y la carta de exposición de motivos. En cuanto a la dimensión gramatical y semántica, tenemos la concordancia verbal, que tiene que ver con esta relación que se establece entre el sujeto y el verbo. Es decir, nosotros decimos la niña corre por el parque, tenemos una oración en singular, y no podríamos decir la niña corres por el parque. En cuanto a la concordancia nominal, tenemos esta relación entre los pronombres, los sustantivos, los adjetivos, los artículos. Es decir, nosotros decimos la niña porque es una palabra en singular y es femenina. No podríamos decir el niña porque el artículo el está en masculino. En cuanto a la cohesión gramatical,
tenemos las relaciones de correferencia y elipsis. Más adelante les detallaré en qué consisten. Dentro de la cohesión léxica semántica está la sinonimia y la antonimia, que tiene que ver con el uso de estas palabras que se relacionan ya sea por semejanza o por la oposición de sus significados. En cuanto a la cohesión textual, tenemos los marcadores textuales, que son todas estas palabras que funcionan como enlaces del texto, ya sea de párrafos, de oraciones, ideas. Y dentro de la dimensión ortográfica está la grafofonética, que tiene que ver con esta representación visual y auditiva de las palabras, de las letras en español. En la puntuación tenemos el uso de los signos de manera aislada o combinados, y en la acentuación pues son las reglas principales y las excepciones. ¿Por qué es importante entonces evaluar la lengua y la comunicación? Porque son herramientas que nos ayudan a involucrarnos con distintas áreas del conocimiento, a desarrollarnos dentro de nuestro ámbito profesional, y no son exclusivas nada más de una disciplina, de una carrera o de una materia. Es algo que nos va a servir siempre. Ok, ahora sí vamos a retomar entonces el área de comprensión lectora. En primer lugar, me gustaría dar un repaso de los distintos tipos de textos a los que se pueden enfrentar en su examen, las características principales que estos tienen, los tipos de textos a los que recurren y cuál es la intención que se busca al elaborar este tipo de textos. En primer lugar, tenemos el artículo científico, cuya función es básicamente presentarnos los avances que se están dando en distintas disciplinas, distintas áreas del conocimiento, transmitir todo este bagaje que se va desarrollando para que otras personas puedan acercarse al conocimiento o volver a hacer estos experimentos para confirmar que es algo cierto. Este tipo de textos surge a partir de una pregunta de investigación, de una problemática que le interesa al investigador, y pueden presentarse dentro del área académica de manera muy especializada entre pares, ya sea científicos, doctores a doctores, o también en el ámbito no académico, que es cuando nos van a redactar un texto de manera más sencilla para que nosotros, que no somos de esa área, podamos entenderlo. En cuanto a los prototipos textuales que se utilizan dentro de este tipo de textos, tenemos la exposición, que básicamente sirve para presentar la información como tal. Si nosotros quisiéramos hablar de las ballenas, entonces diríamos cómo son, dónde viven, cuánto miden, cuánto pesan, sin dar nuestra opinión. Así funciona la exposición, simplemente estamos presentando la información. La argumentación entonces tiene la función de convencernos de que lo que se nos está diciendo es algo real, mediante el uso de citas, estudios, encuestas, que le den una fortaleza a los distintos argumentos. Los elementos que posee el texto científico son un título, autor o autores que colaboraron, el resumen o abstract, las palabras clave, la introducción, la metodología que se siguió para llegar a esos resultados, los resultados en sí mismo, la discusión de los resultados y las conclusiones a las que se llegó tras todo este proceso. Dentro de estos tipos de texto también vamos a tener la reseña. Dentro de la reseña tenemos que su intención es informarnos, valorar y dar un juicio sobre algún producto cultural. A productos culturales me refiero a una película, una serie, un cuento, una novela, una exposición en un museo. Cualquier tipo de producto cultural entonces va a ser la base para que nosotros podamos realizar una reseña. En este tipo de textos vamos a encontrar una diferencia entre la voz de quien está escribiendo la reseña y la voz de la persona que escribió la obra de la que se está hablando. Surge después de todo un proceso de haber desarrollado y analizado el producto cultural, y entonces sí, pasamos a los prototipos textuales que se usan, que son la descripción, donde se nos va a detallar las características, rasgos, ya sea altura, tamaño, extensión, etcétera, del texto del que se está hablando. También la exposición,
que ya mencionamos, y la argumentación. Los elementos que poseen este tipo de textos son el encabezado, la contextualización, en la que vamos a hablar brevemente de quién es el autor de la obra, qué otras obras puede tener, algunos aspectos de su vida que sean relevantes, etcétera. Y la obra en sí misma, cuándo se publicó, qué editorial la publicó, etcétera. Y también vamos a anexar un resumen de la obra donde hablaremos brevemente de qué trata, en qué consistió, cuáles fueron sus personajes, cuáles fueron los espacios más importantes, etcétera. Después vendrá el apartado de crítica, donde ya se vierten las opiniones y los juicios que se tienen de este producto cultural, y finalmente llegaremos a nuestra conclusión. Dentro de los textos del ámbito de participación literaria, decíamos que están el cuento, que tiene como propósito desarrollar o contarnos una historia, ya sea real, ficticia, histórica, a partir de un encadenamiento de distintas acciones, distintos espacios, personajes, pero se va a caracterizar siempre por ser algo corto, algo sencillo. Y de la mano de esto van a venir entonces los prototipos a los que se recurre, que son la narración, que no es más que el encadenamiento de distintas acciones. El niño corría por el parque, su madre lo llamó para cenar, ambos fueron a comer sushi, etcétera. Entonces vemos cómo se va dando esta secuencia de distintas acciones dentro de la historia. La descripción, que ya habíamos dicho que es verter los rasgos específicos de alguna persona, algún lugar, un momento, y los diálogos. Aquí ya intervienen distintos personajes dándonos su opinión, interviniendo dentro de la historia. No sé, Juan le dijo a Pedro que fueran por sushi. Dentro de los elementos de este tipo de textos están los personajes, el ambiente, el espacio, el tiempo, la acción. Y se conforma por 3 apartados: el planteamiento, el nudo y el desenlace, que van de algo sencillo a el clímax, y después otra vez se resuelve el conflicto. Después tenemos el ensayo literario, en el que se va a buscar defender una tesis o una opinión que se tiene sobre algún tema, y a través de ella convencer a los demás de que se está en lo cierto. Este tipo de textos mezcla recursos estilísticos de la narrativa, la poética y la dramaturgia. Aquí no importa tanto quién nos está respaldando, sino más bien cómo estoy estructurando mi discurso para que los demás lo vean como algo bonito, algo trabajado. Los prototipos a los que se recurre en este tipo de textos son la descripción, la exposición y la argumentación, porque otra vez se está buscando convencer a un auditorio de algo mediante el mismo tema del que se está hablando. Y los elementos que posee este tipo de textos son el tema, las referencias. Si bien no vamos a poner de qué libro salió, podemos poner la persona que lo dijo o la revista en la que lo leímos, etcétera. La tesis, la estructura puede ser variable, esta se va a ajustar a las necesidades del escritor, los recursos estilísticos, y tendremos una mezcla de lo científico y lo literario. En sí, no nada más trata temas literarios, pueden ser distintos temas, nada más se llama literario porque justamente mezcla cosas que nosotros relacionamos con la literatura. En cuanto a los textos dentro de la participación social, tenemos la convocatoria, con la que se busca hacer que un auditorio acuda a una cita, a un llamado o se presente en una actividad. Este tipo de textos recurre a la exposición y a la descripción porque se nos habla del evento que viene en camino, se nos presenta, se nos describen las características que necesitamos para participar, entre otras cosas, y por ello nada más se usan estos 2 prototipos. Los elementos que conforman a la convocatoria son el tema, qué propósito se está buscando con ella, la fecha, la hora, el lugar, el público objetivo, los datos de contacto, los requisitos que son necesarios, las bases
Y finalmente la firma del responsable de esa convocatoria. Podría ser una convocatoria para una beca, para un concurso de cuento, de fotografía, para dar empleos, ingresar a una maestría, entre otros. Después viene la nota informativa, en la que se nos busca presentar un acontecimiento relevante dentro de nuestra comunidad para ponernos en contexto y estar al tanto de las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Es decir, que van a mantener entonces al tanto al público de lo que está pasando en la sociedad, pero específicamente aquellas cosas que resultan importantes o de relevancia. Los tipos de textos a los que se recurre son la exposición, la narración, el diálogo y la descripción, ya que dentro de las notas informativas podemos encontrar pláticas o diálogos de los testigos que presenciaron el acontecimiento, lo que nos lleva entonces a los elementos que llevan este tipo de textos. Son las oraciones breves, los párrafos cortos, el lenguaje claro. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros lo leemos, tiene que ser algo que llame nuestra atención, algo que sea fácil de entender y que no perdamos el interés justamente de lo que está ocurriendo. Las partes que la conforman son el epígrafe, el título, los subtítulos, la entrada, el cuerpo y el cierre. Este proceso resulta muy complejo, ya que es algo que se va formando desde que nosotros iniciamos nuestra educación. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender un texto es identificar los patrones gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no sabemos qué significa cada letra o cómo leerla, A, E, I, O, U, entonces no vamos a poder progresar dentro de este proceso. Después de que aprendemos justamente estos conocimientos básicos, entonces pasaremos a identificar qué significan las palabras en sí mismas. Árbol, casa, mamá, papá. Y posteriormente vendrá la unión de las oraciones y se volverá más complejo el proceso. Ahora ya no solo digo mamá, papá, sino que mi mamá me compra dulces. Mi papá llega tarde. Posteriormente vamos a empezar a construir el significado de frases más complejas. Después de que sabemos identificar las frases, integramos ciclos. Estos ciclos podrían ser párrafos, podrían ser los textos completos, oraciones más largas. Y posteriormente viene entonces la integración del texto por completo. Primero identificamos letras, luego palabras, significado de las palabras, la forma de las oraciones, la construcción de las frases de manera más compleja. Después vendrán los párrafos, después integraremos todo el texto. Posteriormente nos quedará entonces formar una idea mental de todo lo que ocurrió dentro de este texto e identificar cuál es la intención comunicativa que tiene el autor con ese texto al que nos acercamos. Ahora, dentro del proceso de lectura vamos a tener 3 fases que son muy importantes, ya que si no tomamos en cuenta una u otra, el comprender lo que estamos leyendo se volverá un poco más difícil. En primer lugar, tenemos el proceso de prelectura. La prelectura tiene que ver con todas estas acciones que yo debo tomar antes de acercarme al texto. ¿Qué voy a hacer primero? Identificar qué tipo de texto es. Quizá no lo sepamos a ciencia cierta, pero hojeándolo voy a pensar, esta podría ser una novela, este podría ser un artículo, este podría ser una reseña, etcétera. Entonces vamos a identificar qué tipo de discurso es al que me estoy acercando. Posteriormente voy a determinar qué finalidad tiene. ¿Qué finalidad tengo yo al leer ese texto? ¿Qué finalidad tiene el escritor al escribir ese texto? ¿Qué es lo que me quiere decir el discurso? Quizá tampoco lo voy a saber por completo, pero podemos ir formando una idea de qué es lo que se está buscando con esto. Posteriormente necesitaremos activar todos nuestros conocimientos previos. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a empezar a leer un texto sobre las tortugas, hay cosas que yo ya sé de las tortugas que aprendí ya sea en la escuela, en mi casa, en internet, que podrían ayudarme
a saber más o menos de qué podría tratar el texto al que me estoy acercando. En este sentido, puedo preguntarme qué sé sobre el tema que se me está presentando, cómo se relaciona con otros textos que yo ya conozco, etc. Después vamos a anticiparnos un poco a qué es lo que podremos encontrar en nuestro texto, haciendo algunas predicciones. Ok, este texto, el título es La mañana. ¿Qué me dice el título? ¿De qué creo que podría tratar? ¿Qué preguntas podría plantearme entonces para identificar, antes de leer el texto, de qué podría tratar? Después viene entonces la lectura. ¿Qué hacemos durante la lectura? Pues reconocemos cómo está estructurado el texto, cuántos párrafos hay o cuántas páginas, hay subtítulos, hay letras en negritas, hay cursivas, hay subrayado, hay palabras en otros colores. Eso podría ayudarnos entonces también a resaltar las ideas principales, las ideas secundarias y tener una mejor idea de qué línea vamos a seguir. Después viene la representación mental. Cuando nosotros vamos leyendo un texto, en nuestra cabeza siempre se van formando distintas ideas. Si yo leo La niña pasea por el bosque, entonces en mi mente yo veo a una niña que justamente va caminando por un bosque. ¿Y cómo sé que es un bosque? Porque en mi mente, no sé, ya hay árboles. Después tenemos que reconocer qué palabras conozco y cuáles desconozco. No siempre vamos a poder usar un diccionario para acercarnos a las palabras, pero el contexto puede ayudarnos a deducir cuál es el significado que se les está dando. Posteriormente, vamos a interpretar las frases y los párrafos. Una vez que yo leo y no entendí, puedo releer el texto, parafrasear, es decir, voy a partir de mis palabras para saber de qué trató esa línea y también podemos resumir. Y posteriormente veremos cómo va la comprensión del texto cuando sepamos más o menos cuál es la jerarquía de las ideas, cuál es el tema principal del texto, qué cosas son accesorias y podría quitar, de mis predicciones cuáles funcionan, cuáles no lo hacen, entre otras. Y posteriormente vendrá el proceso de post-lectura, que son todas estas actividades que nosotros realizamos una vez que terminamos el texto. En este sentido, nos va a ayudar a saber qué tanto comprendimos el texto, corregir todos los errores que se tuvieron y elaborar una versión nuestra de lo que sucedió en el texto, ya sea usando mapas mentales, mapas conceptuales, resúmenes, síntesis, respondiendo cuestionarios, entre otras actividades. Otra cosa que también podríamos hacer es ejercitar nuestra transferencia de conocimientos, es decir, hablar con otras personas para que nos cuenten qué fue lo que ellas entendieron y compartir las distintas visiones que se tuvieron del texto. Porque si bien todos tenemos a nuestra mano la misma lectura, podemos entender distintas cosas, ya que el proceso de lectura es algo individual. Cada persona tiene un contexto diferente que le va a ayudar a interpretar unas cosas u otras. Incluso cada persona tiene su propio diccionario mental, podríamos llamarlo así, y entre más palabras conozcas, entonces es más fácil asimilar el significado total de un texto. Ahora, en cuanto al examen, ya dijimos entonces que se nos van a presentar 6 tipos de textos diferentes: el artículo científico, la reseña, el cuento, el ensayo literario, la convocatoria y la nota informativa. Cada tipo de texto surge en contextos diferentes, uno en el ámbito académico, otro en el ámbito literario y otro en el ámbito social, por lo que ya vimos entonces que tienen características diferentes e intenciones diferentes. En cuanto al examen, tendremos distintos fragmentos de estos tipos de textos y es por ello que para familiarizarnos leeremos un artículo científico, un ensayo literario y un fragmento de una convocatoria para así familiarizarnos con la lectura y el tipo de reactivos que puede haber en nuestro examen.
El primer ejemplo que les traigo es un artículo científico. Entonces, una vez que nosotros tenemos el texto en nuestras manos o en nuestra computadora, repasamos con nuestra vista qué es lo que vemos. El texto está dividido en tantos párrafos, hay párrafos cortos, hay párrafos largos, veo que hay números, veo que hay porcentajes, hay palabras que se repiten, veo que hay varios autores, un año en el que se publicó, algún tipo de sitio en el que se publicó el texto. Y una vez que ya di esta revisión, veo qué palabras se repiten. Este texto inicia diciendo el comportamiento sexual y reproductivo. Ok, entonces puedo inferir que vamos a hablar de la sexualidad y los adolescentes. ¿Qué conozco sobre este tema? ¿De qué creo que podría tratar el texto? ¿Qué sé sobre adolescentes? ¿Qué sé sobre comportamiento sexual? Y una vez que ya activé todos estos conocimientos previos, inicio con la lectura, un párrafo, saco las ideas principales, continúo, otro párrafo, ideas principales, palabras clave, otro párrafo, y así vamos hilando uno con otro para irle dando una continuidad a este proceso. En primer lugar, tenemos el comportamiento sexual y reproductivo de los adolescentes está influenciado por su entorno sociocultural y su percepción de bienestar psicoafectivo, lo que plantea necesidades y cuestionamientos frente a su sexualidad. La manera en que estos cuestionamientos se respondan y se suplan sus necesidades determinarán su salud sexual y reproductiva. La primera relación sexual se inicia cada vez a edades más tempranas, lo que propicia un manejo inadecuado de la sexualidad. Además, en los adolescentes existe escasa habilidad de comunicación interpersonal, lo que dificulta la negación con la pareja ante situaciones vinculadas con las relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos, situación que los expone a riesgos como embarazos no planeados, abortos e infecciones de transmisión sexual. Ok, entonces lo primero que tenemos es que estamos analizando adolescentes, cómo es que se comportan en cuanto a sus relaciones sexuales y las pocas habilidades de comunicación que estos poseen y los han llevado a tener distintos problemas. Posteriormente dice, en un estudio realizado en Cuba, se encontró que, en cuanto al conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes, 100% reconoció el condón. Seguido de hormonales orales e inyectables en 97% y 93.5% respectivamente. Existió un mayor conocimiento por parte del sexo femenino, pero sin diferencias significativas en relación con los varones. Las fuentes de información más frecuentes fueron los padres, 75.6%, y amigos en un 64.1%. Ok, entonces aquí tenemos que se realizó un estudio en Cuba, eso es lo que nos importa, y los resultados que se obtuvieron, que tiene que ver con las fuentes de información de las que sacan el conocimiento sobre métodos anticonceptivos los jóvenes. Continuamos con esto. En México, la media de edad para la primera relación sexual en mujeres de 15 a 19 años fue de 15.4 años, de acuerdo con lo reportado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. La misma encuesta reveló que 23% de la población mexicana de 12 a 19 años ya había iniciado su vida sexual, con una proporción mayor en hombres, 25.5%, respecto a las mujeres, 20.3%, 90% mencionó conocer o haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo. Entre los métodos más utilizados se ubicó el condón con 80.6% y cerca del 6.2% indicó el uso de hormonales. En las mujeres la utilización reportada fue menor, 61.5%, mencionó que su pareja usó condón y 7.3% empleó métodos hormonales. Ok, entonces aquí se nos habla de distintos métodos que se utilizan y cuál es la edad media en la que empiezan su vida sexual activa. Después viene un párrafo pequeño. Además, en un estudio realizado por Ayala Castellanos y colaboradores en Guadalajara, México,
se encontró que la fuente de información más importante fue en orden decreciente. La escuela, 51%, el médico, 14%, los amigos, 13%, la televisión, 11%, las revistas, 5%, internet, 2% y la familia, 2%. Ya casi para concluir, la información disponible sobre el uso de anticonceptivos en adolescentes muestra que existen mayores tasas de fracaso, menores tasas de continuidad y menor cumplimiento en comparación con los adultos. El objetivo de este trabajo fue identificar el nivel de conocimientos y el uso de métodos anticonceptivos en un grupo de adolescentes mexicanos de 15 a 19 años. Entonces vemos que se repite constantemente la palabra adolescentes, los métodos anticonceptivos, las fuentes de consulta, y vemos que hay distintos estudios que se han realizado para saber justamente qué tanto saben los jóvenes sobre los métodos. Una vez que nosotros entonces terminamos de leer, pasamos a las preguntas. Cabe recalcar que la primera lectura es muy importante, pero no es la única. Si nosotros volvemos al texto, no pasa nada. Justamente nos va a ayudar a comprender de mejor manera qué fue lo que leímos y sacar así las ideas principales. En cuanto a las preguntas de identificación, como ya les mencioné, aquí nos pueden pedir que reconozcamos en alguna parte del texto, no sé, nombres de personajes, fechas, artículos, lugares, entre otros, ya sea de manera explícita en el texto o cosas más implícitas como la idea principal del texto o alguna frase que englobe todo el significado. En este caso podríamos decir que lo que engloba el texto son las fuentes de comunicación sobre métodos anticonceptivos. Nuestro ejemplo de reactivo de identificación es del tipo de completamiento, porque tenemos líneas en blanco y nosotros debemos rellenar estos espacios para darle un correcto significado a la frase. Tenemos: seleccione la opción con las fuentes correctas según el artículo revisado. En el estudio realizado en Cuba, la fuente de información más común sobre métodos anticonceptivos fue espacio en blanco, en tanto que en Guadalajara, México, fue otro espacio en blanco. Inciso A, los padres y la escuela. Inciso B, los amigos y el médico. Inciso C, los padres y el médico. Si nosotros tenemos fresca la lectura, podríamos decir entonces que en Cuba primero estaban los padres y luego los amigos. Los padres tenían un porcentaje de 75.6% y los amigos 64.1%. Entonces, primero va a ser padres. Tenemos dos opciones que tienen la respuesta de padres. Tenemos que especificar entonces. En Guadalajara, México, también se nos menciona que la información va de manera decreciente. Primero estaba la escuela y después el médico. Por lo tanto, en México va a ser la escuela. La respuesta A es la que nos da estas opciones: los padres y la escuela. Si la completamos, en el estudio realizado en Cuba, la fuente de información más común sobre métodos anticonceptivos fue los padres, en tanto que en Guadalajara fue la escuela. Dentro de las preguntas que también se nos podían plantear está la interpretación. En este caso, a partir de lo que ya leímos, nosotros vamos a identificar cosas que no están de manera tan explícita quizá, y tenemos que trabajar un poco más con nuestro proceso de interpretación de la información en sí. El ejemplo que tenemos es un cuestionamiento directo. Tenemos una pregunta y esa pregunta tiene 3 respuestas. Hay que elegir simplemente una de ellas. En el artículo científico que se presentó sobre el comportamiento sexual y reproductivo centrado en la población adolescente de México, se busca identificar el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. ¿Qué variable cuantitativa identificaron los autores en el estudio revisado? En los estudios revisados sobre el conocimiento de los métodos anticonceptivos. A, nivel de escolaridad. B, fuentes de información. C, clase social. El nivel de escolaridad, podríamos decir que no se menciona. Se menciona la edad que tienen estos adolescentes entre 15 y 19 años, podrían estar en secundaria o preparatoria, entonces eso lo descartamos. Clase social tampoco se menciona, solo
se les toma como adolescentes y ya, no sabemos cuál es su situación económica, entonces tampoco es una variable que esté dentro de nuestras necesidades. La fuente de información sería la correcta, ya que constantemente se remarca que en distintos estudios se ha analizado de dónde proviene la información que obtienen los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos y su educación reproductiva. El otro ejemplo que tenemos tiene que ver ahora entonces con otro tipo de texto, el ensayo literario. Realizamos igual el mismo recorrido. Primero paseo mi vista por todo el texto, veo qué palabras claves me pueden ayudar, qué conozco, alguno de los autores o palabras que se mencionan me suena, y esto nos va a servir otra vez, como lo decíamos, a activar nuestros conocimientos previos. Este texto tiene un título, Paisaje de la narrativa mexicana. Ok, entonces nos vamos a centrar en México y no en otros textos de Latinoamérica. Tenemos nombres de autores, es un párrafo largo, pero nada más es uno. Y entonces sí, una vez que yo vi el título, vi los autores que se mencionan y reconocí alguno, empiezo con la lectura. La narrativa mexicana es, posiblemente, y habla en nombre de la realidad, no de un nacionalismo siempre estérilmente halagador u ofensivo, la más rica y, porque lo es su contexto cultural, la más dinámica de América Latina. Esto, para cualquier nuevo escritor, es un privilegio y una responsabilidad. Hay una serie de narradores que, aunque pertenecieron a una determinada generación, los vemos ya fuera de su marco generacional. Cito, por ejemplo, a José Revueltas, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, Carlos Fuentes, Agustín Yáñez, Salvador Elizondo, José Agustín, Gustavo Sainz o Fernando del Paso, los nuevos escritores. Y sería interesante que ellos mismos nos dijesen con quiénes se identifican, a cuáles rechazan y a quienes ignoran. Los leen al margen de la polémica generacional en la que surgieron. Lo que les interesa o nos interesa es esencialmente la obra o incluso unas obras determinadas. Podemos admirar, por ejemplo, Aura de Carlos Fuente y rechazar, digo por decir, Su Gringo Viejo. Obras que no necesariamente hay que ver en un contexto exclusivamente mexicano, en el sentido de que si la huella de Rulfo es visible en Daniel Sada, en la de Enrique Serna lo es el esperpento, en Villoro la de Gómez de la Serna o Cortázar, y en Carmen Boullosa nadie reconocible. Ok, entonces vemos que este texto nos menciona distintos autores mexicanos, algunos otros autores de otras partes de Latinoamérica que ayudaron a que estos escritores se desarrollaran y crecieran justamente en el ámbito literario. Volviendo al proceso de interpretación, entonces, tenemos una pregunta en la que necesitaremos identificar cuál es el significado de una palabra en específico dentro de ese contexto en el que se nos está presentando. Cuando el autor menciona la huella de Rulfo es visible en Daniel Sada, ¿cuál es el significado del concepto huella? Ok, la palabra huella en un contexto general significaría una marca, una pisada en algún lugar. En este sentido, yo sé qué significa huella, pero acá estamos teniendo quizá un uso diferente. El inciso A, copia, inciso B, influencia, inciso C, rechazo. Si tomáramos en cuenta que la palabra huella significa copia, entonces eso dejaría de lado todo el proceso creativo que lleva el escritor en sí mismo y pensaríamos que simplemente trasladó la obra de otro a su contexto y ya. Estaría perdiendo toda esta riqueza, todo este trabajo que llevó a cabo, entonces no sería una respuesta plausible. En cuanto al rechazo, tampoco sería el significado, ya que significaría repeler o estar en contra de estos escritores, y en sí lo que se nos está mencionando es que han funcionado como una influencia en sí mismo. Entonces la respuesta que tenemos
Es la B, influencia, que más bien significa el retomar algunos aspectos o el que el otro autor te haya motivado a escribir tal cosa, a mejorar tal parte, etc. Finalmente tenemos un ejemplo de la convocatoria. Este tipo de textos dijimos que surgía con la finalidad de hacer un llamado a la sociedad para que acuda a algún sitio, para que forme parte de un lugar, para recibir algo a cambio, podría ser. Entonces, otra vez, primero repasamos el texto, vemos cuál es su estructura. La estructura del texto nos puede decir muchas cosas. Si vemos enumeraciones, subtítulos, títulos, ya podemos predecir un poco sobre qué va a tratar o de qué tipo de texto se trata. El texto inicia así: Bolsa de Trabajo Eventuales 2022. Ok, entonces se va a tratar sobre empleos. ¿Qué puede decir sobre los empleos? No lo sé. ¿Qué conozco sobre los empleos? Me suena la palabra eventuales, quizá no, pero una vez que empecemos la lectura, quizás se nos aclaren todas esas dudas. Y dice así: dirigida a toda persona interesada en formar parte de la Bolsa de Trabajo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y tener la posibilidad de ser considerada cuando exista una vacante para ocupar puestos eventuales durante el ejercicio 2022. Ok, entonces está dirigida a todas las personas que quieran formar parte de esta organización. Como ya lo habíamos dicho, la convocatoria necesita un lugar, una fecha, un objetivo en específico, ciertas características, y enseguida justamente tendremos los requisitos que tiene esta convocatoria para poder registrarse. Las personas interesadas de cumplir con los siguientes requisitos deben cumplir con los siguientes requisitos. Número 1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función, labor o servicio a desarrollar. Entonces, en primer lugar tenemos que ser mexicanos, o si eres extranjero, tener todos tus papeles en línea. Después, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Quiere decir que entonces no debemos formar parte de alguna iglesia ni dirigirla, ya que esto iría en contra de la convocatoria. 3. No estar inhabilitado para desempeñarse en el servicio público. 4. Manifieste la existencia o no de algún conflicto de interés relacionado con alguna de las actividades esenciales del CFCRL, que ya habíamos leído las siglas con anterioridad. Y manifieste bajo protesta decir la verdad, que la documentación e información presentada es verídica y correcta. Entonces tenemos 5 requisitos diferentes. Primero, nacionalidad, o si eres extranjero, tener todo en regla. 2, no pertenecer a la iglesia. 3, no estar en algún puesto de servidor público. 4, no tener conflictos justamente con la organización. Y 5, manifestar que todo lo que se está diciendo es verdad. Ya sinteticé la información, la procesé con mis palabras y así es más sencillo para mí identificar identificar lo que quizá posteriormente vendrá con las preguntas. En este sentido, igual tenemos una pregunta de interpretación que tiene que ver con el hacer relaciones entre una oración de completamiento y las partes que se nos mencionan. Otra vez tenemos espacios en blanco que debemos rellenar. Dice, dentro de los requisitos para el registro, el punto en el que se tratan aquellos para los migrantes es el espacio en blanco, y aquel en el que se rechaza la participación de los sacerdotes es el, y vemos otro espacio en blanco. Inciso A, 1 y 2, inciso B, 1 y 3, inciso C, 2 y 4. Si yo me regreso a mi convocatoria, entonces veo cuál es en el que se habla sobre los migrantes. No se nos menciona la palabra migrantes como tal, pero si sabemos que migrante y extranjero son sinónimos,
Entonces vamos a saber que es el punto número 1. Posteriormente, donde se dice que no debemos participar si somos sacerdotes. Ok, nos regresamos. El punto número 2 nos dice que no debes pertenecer al estado eclesiástico. El estado eclesiástico tiene que ver entonces con la iglesia. Los sacerdotes forman parte de la iglesia. Entonces el punto número 2 sería nuestra otra respuesta. Por lo cual, la correcta sería la A. Teniendo en cuenta todas estas cosas, entonces debemos plantearnos que en primer lugar, para poder acercarnos a los textos, debemos conocer sus características. Esta sería una buena forma de estudiar, el repasar qué intenciones tienen, qué elementos poseen, el tipo de lenguaje, entre otros, para que al momento de que nosotros empecemos a leer el texto que viene en el examen, sepamos, ok, este texto empieza de tal forma, yo creo que es un cuento, este texto se presenta de esta otra forma, es una noticia. Entonces, primero debemos de tener muy en cuenta los distintos tipos de texto. Después, el hecho de que cuando nosotros leemos no estamos leyendo palabras, estamos intentando comprender las ideas de otra persona, por lo cual no es un proceso sencillo, va a requerir que sigamos ciertos pasos y no nos desesperemos al momento de hacerlo. Si no entendí algo, me regreso y continúo. Porque si respondemos así, pues corremos el riesgo de no obtener el mejor resultado. Ok, entonces retomemos que dentro de su examen se les presentarán preguntas directas que tendrán que responder con una frase o una palabra en específico. Otras tendrán espacios en blanco que deberán rellenarse. Y en el siguiente apartado veremos otros ejemplos que tienen que ver con relacionar distintas tablas y también el dar orden a una secuencia. Los invito a que continúen viendo el siguiente video, ya que en este se abordará cómo funciona el área de redacción indirecta, en la que no van a escribir, porque escribir y revisar eso sería muy tardado, sino que más bien simplemente van a seleccionar de las opciones que tienen los distintos textos, dependiendo de el contexto, el tipo de texto, la persona y el público al que se dirija.